Una de las cosas que diferencian a los actos de los humanos de los sucesos naturales o de los restos el resto de los animales es la intencionalidad. Detrás de cada acto humano hay una intención, sea esta consciente o no, y también todos tenemos esa capacidad esa necesidad, más que capacidad, de atribuirle al otro, de pensar en cuál será la intención del otro cuando hacemos algo, ¿no? Esto está siempre presente en las interacciones sociales de una manera más o menos consciente. Sin embargo, no todo el mundo es capaz de resolver esta pregunta. Esto es lo que se llama en psicología Theory of Mind, que se supone que aparece en los niños alrededor de los 3-4 años, pero que en realidad está presente prácticamente desde el nacimiento de una manera más física. No solo los actos humanos tienen una intención, sino que todo lo que hacemos, por ejemplo, las noticias que leemos, no están casualmente, no aparecen por azar ni por casualidad, sino que están previamente seleccionadas y son filtradas por lo que se llama la línea editorial del medio al que pertenecen, y antes de eso también por unos valores que rigen en cada sociedad. Y de eso precisamente quería hablar hoy, porque durante este año me he estado dando cuenta de que hay ciertos valores que no son nuevos ni han aparecido por primera vez, algunos sí, pero que se han estado predicando reiterativamente en diferentes medios. Hoy me voy a remitir a revistas de divulgación científica y, por ejemplo, tenemos en esta revista Mente y Cerebro el elogio de la ignorancia. O sea, este sí que es un valor del que hasta ahora no había leído, y es que se nos alienta a no avergonzarnos de nuestra falta de saber, sino al revés, a delegar en los expertos. Esto no sonará a todos, porque obviamente el saber es cada vez más amplio y no lo podemos, supuestamente, no lo podemos asimilar, así que tenemos que delegar diferentes ámbitos de nuestra vida en sus respectivos expertos. Luego está otro valor también muy machacado, el altruismo, ayudar a los demás, la resiliencia, a la que ya le dediqué un vídeo, la gratitud, de la que hablaremos un poco más profundamente a continuación, y otro muy interesante, desde una revista de filosofía, la necesidad de confiar en la autoridad y por qué no debemos dudar, ¿no? La duda puesta en cuestión, vuelvo a repetir, desde una revista de filosofía, y no es el primer artículo que leo. O sea, dudar se ha puesto en cuestión. Ahora podemos preguntarnos cuál es la intención, cuál sería la intención de todos estos valores más o menos nuevos, algunos más nuevos que otros, pero realmente no son nuevos, sino que siempre se han tendido a fomentar estos valores aparentemente positivos, ¿no? Que se supone que ayudan a la sociedad, que nos unen. Freud decía ya en el Malestar en la cultura, y esto no ha cambiado desde entonces ni ha sido probablemente siempre así, que para que una sociedad avance, es decir, progrese, lo cual significa que puedan seguir avanzando, tenga o no sentido y vaya o no a algún lugar, las inercias que ya se han puesto en marcha, como por ejemplo la industrialización podía ser, y ahora mismo es la tecnologización de la sociedad, y el mantenimiento de los poderes establecidos, ¿no? Que esto pueda continuar, que se mantenga y que se siga desarrollando en cierta dirección. Freud también fue el que, aquí tenemos el cuadro del cerebro del pintor Roberto Calvo, donde se puede observar un poco este dilema del que voy a hablar ahora, porque Freud hizo una metáfora a la hora de dividir la mente humana en tres partes. Por una parte, el superyo, que es que está fuera de la persona, en principio es la sociedad, representada por los padres. El ello, que son las necesidades, las pulsiones individuales de supervivencia
y de goce, que viene representada por el cuerpo, y luego estaría el yo, que no sería más que la capacidad del cerebro de mantener a estas dos fuerzas muy potentes en equilibrio. En cada sociedad, por ejemplo, el superyo puede hipertrofiarse, esto a nivel individual, tanto como social, y aplastar demasiado a nuestras necesidades individuales. Por ejemplo, ahora mismo se podría decir, sin lugar a duda, que el superyo ha tomado mucho más lugar del que tenía pues hace un año, por ejemplo. Esto no solo sucede a nivel social, sino que también lo hemos vivido en nuestras propias carnes. El proceso de crecer y de ser educado no es más que esta paulatina interiorización de las represiones individuales para convertirnos en seres adaptados a la sociedad, porque si no, no podríamos sobrevivir. Si nos dejásemos guiar por nuestros impulsos, tampoco aprenderíamos, ¿no? Son en gran parte necesarios, y consisten en como lo he dicho, en una represión que a veces imperceptible y a veces muy perceptible, depende de los padres que tengamos y de la sociedad en la que nos toque vivir. Hay un ejemplo un buen ejemplo de esto del siglo XVIII, que son las cartas de Lord Chesterfield a su hijo. Y es que el Lord Chesterfield empezó a escribir unas cartas a su hijo desde los 6 años hasta prácticamente el final de su vida. Hay que decir que el padre sobrevivió al hijo y que este murió joven, para enseñarle cómo debía de vivir, ¿no? Este manual se convirtió en un libro de culto y ocupaba las estanterías de las personas de bien. Era una especie de manual de las buenas maneras. Y aquí, por ejemplo, voy a leer un extracto. Le daba consejos a su hijo, constantes consejos. Observa en la sociedad a todas las personas muy exactamente. Fíjate en sus costumbres, sus maneras. Aprende de ellos, cómo se sientan, cómo se levantan, cómo hablan, cómo toman el bastón para pasear, qué hacen con las manos, cómo ponen los pies, y adécuate a ello. Más adelante seguía con sus consejos: ten paciencia, no te pelees, no mientas, no llames la atención, no te enfades con nadie, escucha los argumentos de los demás, piensa antes de hablar, sé amable, saluda a todo el mundo. En fin, lo que parece, al final viene a decir, de hecho lo dice, no llames nunca la atención, no te pongas vestidos que sobresalten por encima de otros, y este es el punto: evita todo lo individual. Además de toda esta serie de prohibiciones, había también advertencias en las que Lord Chesterfield le decía a su hijo que en la ciudad donde éste vivía había muchos amigos o una especie de espías del padre que lo observaban y que le reportarían cualquier desvío de estas normas que el padre le daba. Bueno, este sería un ejemplo extremo de lo que significa la represión de los instintos. ¿Y cuál sería en realidad cuál es la intención de todas estas de todos estos valores, nuevos valores, de todas estas resiliencia, agradecimiento? Pues no es otro que el de adaptarnos a la sociedad. Tomemos, por ejemplo, el tema del agradecimiento, que se repite constantemente, y digo, este sí que no es de ahora, sino de siempre, que hay que ser agradecido, que en el fondo no es más que otra forma de decir que hay que conformarse con lo que uno tiene y adaptarse y valorar que quizás estamos mejor que otro. El otro día
en una pizzería me encontré con un mendigo que estaba contando los céntimos para comprarse un trozo de pizza de 2 euros y me preguntaba qué pensaría él si leyese o si llegase a sus oídos este tipo de artículos, ¿no? Hay que ser agradecido. Y también me pregunté qué pensaría él, o si igual es consciente de que hay una parte de la sociedad que probablemente se manifieste en breve, que le odia porque el mendigo era un hombre blanco, cis, hetero, imagino, y qué pensaría si supiera que la sociedad, una parte de la sociedad le odia por sus privilegios. La cuestión es que lo que se supone que todos estos valores vienen a fomentar, que es una comunidad, una sociedad, acaban convirtiéndose en lo contrario. Rilke lo decía mejor que nadie, lo ponía en cuestión. Él decía: espectador, no estamos sin acción, nos damos bien cuenta de que no sabemos el papel, buscamos un espejo, querríamos despintarnos, renunciar a toda simulación y ser sinceros, pero en alguna parte queda aún sobre nosotros un resto del disfraz que olvidamos. Una huella de exageración permanece en nuestras cejas. No nos damos cuenta de que las comisuras de nuestros labios están replegadas. Y vamos y venimos así burlones y siendo nosotros mismos a medias, ni seres reales ni actores. Seamos pues sinceros, no tenemos un teatro, como no tenemos un Dios y no tenemos una comunidad. Para esto haría falta una comunión. Cada uno tiene sus ideas y sus temores particulares y no deja ver más que en tanto les son útiles. No les deja ver a los demás en tanto que les son útiles. No dejamos de desplegar nuestro entendimiento para que baste a nuestras necesidades, en lugar de llamar con nuestros gritos en el muro de nuestra miseria común, detrás del que lo inconcebible tendría tiempo de acumularse y ponerse tenso. Es decir, finalmente no mostramos nada más que lo que se supone que tenemos que mostrar, ¿no? Estamos constantemente intentando adecuar nuestra imagen a la de lo que se espera de nosotros, todos estos valores que acabo de decir, con el resultado de que no podemos conectar con el otro, porque la parte más auténtica, más sincera, la parte de necesidad, la parte de dolor, la parte de sufrimiento, queda siempre oculta y como mucho acaba expresándose en forma de síntomas. Esta represión tiene al final como resultado todo tipo de trastornos psicológicos, suicidio, malestar, pero tampoco estos los pondremos en relación con el superyo, con estas exigencias, con esta serie de valores positivistas, sino que pensaremos que son fruto de un problema genético o biológico y consecuentemente los trataremos con fármacos, lo cual nos hará todavía más cómodos. Finalmente, ese otro valor que se supone que hay que evitar a toda costa, que es el narcisismo, que es otro de los temas que se han tratado este año reiteradamente, es en realidad lo que se acaba consiguiendo, una sociedad de narcisistas individualistas que están más pendientes de la imagen que dan hacia los demás, es decir, de su espejo, que de sus propias necesidades. Porque cuando se nos dice que no hay que ser narcisistas, lo que en realidad se nos está diciendo es que no debemos hacer caso a nuestras necesidades. Hasta aquí.